¿Qué tal? ¿Cómo están? En la última edición impresa de Caretas incluimos una nota sobre la importancia de la COP27, la cumbre del medio ambiente celebrada en este caso en Egipto, en un momento crucial donde se discutió sobre todo la necesidad, es algo que se discute desde hace años, pero parece haberse llegado a compromisos más importantes, la necesidad de que los países pues desarrollados, quienes de alguna manera han sido los grandes contaminadores del ambiente, financien a los países que en todo caso han sido los más rezagados y que además, como es la situación particular del Perú, tienen la responsabilidad de cuidar un pulmón para el mundo como es el de la Amazonía y poder así revertir los efectos del calentamiento climático y llegar, ¿no?, a los niveles necesarios para alcanzar una mitigación que puedan hacer seguir o que hagan al mundo viable todavía. De eso estamos hablando. Esta COP27 se realizó en Egipto, como les decía, y allí asistió una delegación de peruanos que, entre otros, estuvo también integrada por el empresario Samuel Dyer, que llevó una propuesta que reseñábamos también en esta edición que les comento, lo que él llama algo así como un plan Marshall amazónico, cómo hacer realmente para que la Amazonía sea sostenible, pero para que beneficie también a sus habitantes y sus comunidades. Y ahora invitamos a Samuel Dyer y le damos la bienvenida para que nos cuente un poco cómo fue la experiencia de la COP27 y qué podemos esperar de este plan Marshall amazónico. Don Samuel, gracias por estar con nosotros. Muy amable, Enrique, por la invitación. También he leído el reportaje que hicieron, me parece fue interesante y muy comentado, ¿no?, por la gente los líderes del Perú, de todos los sectores que están tomando conciencia de la gravedad del problema del cambio climático, ¿no? Porque hay un sector incrédulo que cree que esto es una farsa, que no se viene un cambio climático, a pesar que ya hay síntomas que estamos viendo, como por ejemplo la extinción de la niña que ha habido en el norte del Perú en esta oportunidad, que ha afectado no solo a Perú, sino también a Ecuador y a otras latitudes del mundo. Pero en fin, en esta COP yo creo que hemos sido una delegación amazónica importante, ¿no? Y hemos tenido una serie de reuniones tanto con entidades ambientales del mundo, como con líderes y también con fondos de inversión, ¿no?, ecológicos. Y la conclusión que nosotros tenemos primero es de que el cambio climático es realmente sí una gran amenaza, no solo para nuestro país, sino para el planeta, ¿no? Entonces es un tema muy, muy serio que poco le están dando importancia, ¿no? Pero cada vez se está tomando más conciencia que el tema es grave. Y segundo, que la serie de reuniones que ha habido de todos los temas ambientales y las últimas COP principalmente, habían puesto metas de que al 2050 el calentamiento, para que sea, digamos, tenga viso de que va a ser controlado, no pase de 1,5% en el 2050, pero todas las proyecciones indican 2,5, 2,8 de calentamiento, lo que ya sería una catástrofe y quizás se puede convertir en algo irreversible. Entonces, el tema es gravísimo. Porque es la primera gran conclusión que han tenido, que se ha recibido la información en la COP es esa, ¿no? Y lo otro que, si bien es cierto, hay mucho entusiasmo de muchos líderes, sobre todo juveniles, de ONGs, etcétera, lo más importante es la conciencia que tomen los países del mundo, los líderes de los países, y no solamente de los países ricos, sino de los países pobres. Porque independiente de la gran responsabilidad que han tenido los países desarrollados, no porque lo han hecho conscientemente, sino por el desarrollo industrial que han tenido, que ha impactado negativamente en este problema que se ha metido el planeta, también hay países que vienen del subdesarrollo, que ya están llegando al desarrollo, como es la China y la India, que todavía no asumen su responsabilidad como grandes países que son, porque todos los países tienen más de la mitad de la población, casi la mitad de la población del mundo, ¿no? Uno tiene alrededor de 1.400 millones cada uno, ¿no? Sin embargo, no quieren asumir responsabilidades que corresponderían a nivel de países ya desarrollados, que ya están a punto de ser desarrollados. Ahora, sin embargo, parece haber compromisos que van un poco más allá. Para el reportaje hablamos de este tema del Fondo Verde, y habría que ver pues, cómo se concreta, pero lo que se ha señalado es que se va a dotar para empezar de 130.000 millones de dólares. Ese sería un fondo que fácilmente podría beneficiarse un proyecto como este, que incluye
el del tren ecológico amazónico, que ayude en realidad a hacer no solamente a garantizar el cuidado de la Amazonía, sino a hacerla sostenible, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una industria maderera que está todavía en pañales en nuestro país y que podría dar mucho más, y que por lo que entiendo, además, el tren ecológico amazónico que ustedes proponen, pues no carga la controversia de las carreteras, ¿no? Que siempre pues afecta a 200 kilómetros a cada lado de la vía, es muy resistida por las organizaciones ambientales. ¿Este tren generaría consenso para su construcción? Porque hay otros ambientalistas que no quieren que se toque nada. Ya. Bueno, a ver, ahí es que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Yendo al monto, sí, en uno de los acuerdos que va a haber una ayuda de los países desarrollados de 130 billones. La verdad que se esperaba 500. De eso, 500 mil millones, ajá. y yo escuché en una de las reuniones donde estuvieron senadores norteamericanos de la Comisión de Cambio Climático del Senado de Estados Unidos y proponían 500. Ajá. Pero, en fin, pero parece que con el presidente Biden el tema de Estados Unidos se ha enderezado y está apoyando todo lo que es esta lucha contra el cambio climático. Pero bueno, independiente de ello, yendo ya a la Amazonía, todos tenemos conciencia que la Amazonía es uno de los es el más grande pulmón de bosques concentrado en América Latina. Hay otros en África y en el mundo, pero es el más grande, tengo entendido. Y segundo, de ese gran porcentaje, el 15% lo tiene el Perú. O sea, realmente tenemos ahí una responsabilidad ante la humanidad, pero también ante nuestro país. Porque no solamente el tema de grandes bosques, sino las grandes reservas de agua que tenemos ahí. Entonces, están conectados, porque a medida que se deforesta también se pierden reservas de agua, ¿no? Entonces, el problema que hay para nosotros es de que no ha habido ninguna ley, ni norma, ni medida que se ha tomado que pare la deforestación, que está alimentado principalmente por actividades de deforestación, tal ilegal, minería ilegal, etcétera, contaminación de ríos, ¿no? Sino que se incremente, y se incremente cada vez más, o sea, está creciendo progresivamente, está creciendo demasiado. ¿No? Ya estimamos que tenemos 10, algunos hablan de 12 millones de áreas de forestal en la Amazonía, que es gigante. Entonces, esto, si lo ponemos en perspectiva, requiere de un cambio disruptivo, o sea, hacer cambios de tal manera de que ese bolsón que tenemos de bosques que todavía quedan sean protegidos y se recuperen, digamos, se vuelvan a recuperar los bosques perdidos, y parte de eso se aproveche para la agroforestería, porque también hay que entender que este 10% que se estima de población que tiene el 61% de nuestro territorio, que es la Amazonía, es poca, pero también tienen derecho a vivir. El problema es cómo compatibilizamos sus actividades, ¿no?, económicas, ¿no?, para que sean alineados a la lucha contra el cambio climático. No queda otra que buscar justamente que esos emprendimientos estén de bajas emisiones. Y para que haya bajas emisiones tienen que hacer pues agroforestería, por ejemplo, ¿no?, en vez de hacer más industria. Entonces, ¿y cuáles son las actividades que hay que potenciar ahí? Es la recuperación de bosques, una actividad muy importante, porque hay que recuperar esos 10, 12 millones de forestados. Parte de eso hacer agroforestería, ¿no?, la acuicultura, el ecoturismo. Pero son actividades económicas de baja emisión, felizmente, y lo único que quedaría es los recursos naturales, que hay que ser muy exigente, que se puedan realizar solo aquellos que lo hagan empresas que realmente son responsables con sus actividades y que van a proteger bien el medio ambiente. Entonces, y que controlen bien, digamos, que sus actividades no terminen pues, en derrames, por ejemplo, de petróleo irresponsable, o los residuos de la minería terminen pues, en los ríos, contaminando los ríos y desapareciendo los peces en la Amazonía. Entonces, es un trabajo bastante serio. Y yendo al meollo del asunto que hablas, si nosotros queremos regresar a que todo sea Amazonía y que la gente regrese a vivir como en la edad de piedra, es imposible. Esa es una utopía. Así lo quisiéramos, es imposible. La gente no es esclava, pues la gente no va a decir, claro, oiga señores, todo reza bosque, ustedes vivan como en la edad de piedra y pongan su cañita y pónganse... Y yo tengo que vivir, tengo que sostenerme, tengo que progresar al mismo tiempo, y eso lo puedo hacer cuidando el bosque. Y por eso nosotros en el Grupo Pro-Amazonía hemos planteado que el eje para esa responsabilidad es la concientización de la Amazonía. Ya los gobernadores electos que estuvieron con nosotros, de ellos mismos han nacido de que van a exigir al gobierno central que tenga en su currícula de la Amazonía haya un curso de concientización ecológica, digamos, ¿no? Para que desde niños
amen la naturaleza, amen la Amazonía, o sea, un currículum especial para los niños amazónicos desde los nidos, ¿no? Y de tal manera que se cambie el chip de toda la población. Y segundo, sus actividades económicas tienen que ir a baja emisión. Eso significa que todas las actividades de protección de bosques, reforestación de bosques, recuperación de bosques, ecoturismo, agroforestería, reforestación, todos estén muy alineados a que sean sostenibles y rentables para que esa misma población deje las actividades ilícitas, o sea, no tenga necesidad económica de seguir deforestando, ya sea para actividad ilícita como sembrar pan llevar, o sea para actividad ilícita como sembrar coca, por decir, ¿no? Pero si ellos no tienen ingresos para tener un nivel de calidad de vida mejor, ¿no? Por lo tanto, no se puede parar la deforestación. Eso es una utopía también. Y para eso necesitamos que ellos sean competitivos, que su producción, ¿no? Que no va a ser mucha en cuanto a deforestar bosques, sino a cultivar en los bosques ya deforestados, o sea, de una tragedia, de una oportunidad, tienen que ser sostenibles y por lo tanto rentables y tienen que tener fletes bajos para llegar a la costa, a la sierra y tal vez exportar, ¿no es cierto? Y yo creo que exportar mucho, por ejemplo, la madera cultivada puede convertirse en la segunda actividad del país. Si Chile con menos 800 mete 15 millones a su PBI, nosotros podemos meter con 4 millones o 5, podemos meter 50, 60 billones a nuestro PBI, ya sería después de la minería más importante. Y esto viene, por decir, el huevo o la gallina. Si no se pone el tren, ¿de dónde se va a sacar esa producción? ¿Por carretera? ¿Se va a seguir contaminando, deforestando? Porque la carretera, la ONU mismo ya nos dijo, no más carreteras en la Amazonía, hagan trenes, que es más controlable, es más barato, más eficiente, usa menos terreno, entonces, y contamina menos, porque puede ser hasta eléctrico con gas. Entonces, sí es la solución, y si no hay tren, imposible de parar las actividades ilícitas en la Amazonía. Por lo que nosotros tenemos como emprendedores que conocemos cómo se manejan las actividades económicas, hemos hablado bien claro. Si queremos parar la deforestación en Perú y si queremos hacerlo en pulmón verde, tenemos que aceptar que tiene que pasar trenes por todas las ciudades y interconectarnos de tal manera de que toda esa producción con baja emisión sea rentable y sostenible y se pare. Y al contrario, vamos a ganar con los trenes. ¿Por qué? Porque vamos a recuperar esos 12 millones o 10 que ya están deforestados. Y lo que tenemos que ver que el mundo lo va a apreciar eso, porque estaríamos aportando no solo desarrollo para este 61% de nuestro territorio, para lograr alta calidad de vida de la gente con actividades de baja emisión, sino que estaríamos logrando recuperar este bolsón amazónico para oxigenar al mundo y bajar justamente el impacto en el aumento del calentamiento global. Y ahí viene el Plan Marshall. Sí, exacto. Habiendo asistido ya a la COP, teniendo la propuesta de Proamazonía, ¿cuál es la hoja de ruta de aquí en adelante? ¿El Estado tiene que apropiarse de esto? ¿Puede ser el privado el que lo puede impulsar con un aval del Estado? ¿Cuál es la ingeniería de este Plan Marshall? Miren, buena pregunta, te agradezco la pregunta. Esto no va a funcionar si no nos unimos todos los sectores. Esto no es hacer política, señores. Esto es hacer patria. Y segundo, ser conscientes con ayudar a nuestro planeta a que la vida no se haga insostenible por el tema del calentamiento global, ¿no? O si no, vamos a tener tormentas, huracanes aquí en el Perú. O sea, nos hace daño a nosotros y también estamos haciendo daño a la humanidad. Entonces, esto requiere de la unidad. Y la unidad hay un eje que tiene que ser acá, que es principalmente el gobierno central, los gobiernos locales, los alcaldes y gobernadores, y los emprendedores y las comunidades nativas. Todos. Estos 5 actores, ¿no? Que sumadas a la ciudadanía en general, que sería el sexto actor, tienen que estar unidos y pensar que esta nación amazónica, que es el 61% del territorio nacional, tiene que unirse y hacer un plan, que es la conclusión número 1 que hemos sacado juntamente con los gobernadores y con algunos líderes nativos, es que tenemos que hacer un plan estratégico para el desarrollo de todo este territorio con baja emisión, o sea, y tenemos que hacerlo unidos todos. Y tenemos que llevar este plan a la próxima COP. Y decir, a la próxima COP, decir, acá tenemos un plan del Perú para salvar nuestra Amazonía, la parte que nos corresponde del 15% de nuestra Amazonía, y trabajar, pero necesitamos
un plan Marshall, porque no podemos hacerlo si es que primero no tenemos conectividad vía trenes, independiente de las otras conectividades que son comunicaciones, aparte de energía, ¿no? Y lo más pronto posible. De tal manera de que se vaya y se plantea a la población, ahora sí emprendamos a actividades bajo emisión, pero tenemos que asegurar que su producción va a ser comprada, porque a los fletes actuales la Amazonía está condenada. Imposible. Imposible. Y lo peor, que la Imposible. gente va degradando sus tierras que está cultivando y sigue deforestando para seguir sembrando. Entonces, Con economías ilegales y demás. Pero ¿usted sí, cree, si estamos hablando de que el objetivo es que en la próxima COP se lleve una propuesta formal por parte del Perú, que el mundo está mirando al Perú precisamente por lo que usted señala, el 62% de nuestro territorio es Amazonía, el Perú tiene el segundo bosque amazónico en tamaño según país después de Brasil, es decir, es un actor fundamental aquí, pero la pregunta es, ¿el actual gobierno la ve? bueno, miren, al menos con el ministro de Medio Ambiente he visto sí una actitud positiva, Rosas. digamos, yo primero que lo conozco en la COP y su actitud ha sido muy positiva de las conversaciones que se ha tenido, reuniones con él, que ha habido del grupo Amazonía y también de la delegación peruana en general, que eran más de 100, ¿no? El grupo Amazonía estaba conformado por 33, donde había dirigentes nativos, había emprendedores, había congresistas de la Amazonía, entonces nos unimos todos. Esa unión nos ha hecho tener un diálogo también con el ministro y hemos visto una actitud positiva. Lo primero que hemos reclamado, y toda la delegación peruana, es por qué no teníamos un stand, mientras países pequeñitos que no tienen ni siquiera el 3% de Amazonía, que nos damos el 61% del territorio, tenían stands, ¿no? Y lo segundo también, llevar propuestas, ¿no? Entonces nosotros queremos, independiente de lo que puede llevar el resto del país, la propuesta del 61% del territorio es un plan Marshall para implementar todo un plan estratégico. Hemos hablado en Borador, hemos tenido reuniones importantes, uno con el BID, que ha hecho una gerencia amazónica que recién es nueva, y con su gerenta, que es brasilera y entiende la Amazonía, y lo primero que le hemos dicho es que necesitamos apoyo para ese plan estratégico. Y nos ha dicho que con todo gusto, hemos hablado con GCF, la organización Fortask, esta ONG que tienen los gobernadores de los países tropicales, donde el Perú es uno de los socios, ¿no? Digamos, los adherentes, ¿no? Para trabajar junto con el BID y hacer un plan estratégico con detalle internacional, de tal manera que en la próxima COP la propongamos como un plan con ruta clara, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? La primera ruta es unirnos en la Amazonía. Lo segundo es que los gobernadores han propuesto, nos han retado a los emprendedores y a la comunidad nativa de hacer un congreso, una especie de COP, no sé el nombre, pero un congreso amazónico que su eje central va a ser la discusión cambio climático, conectividad y desarrollo con baja emisión y desarrollo sostenible e inclusivo, ¿no? En Borrador, eso es lo que hacemos. Y hemos llegado a un preacuerdo de hacerlo en los primeros 6 meses del siguiente año, ¿no? En lo posible, lo más pronto, y sería presencial en la ciudad de Iquitos, ¿no? Entonces, donde juntos, como digo, gobernadores, alcaldes provinciales, altos dirigentes de las comunidades nativas y emprendedores, y el gobierno central, por supuesto, discutamos con seriedad esa propuesta de hacer un plan estratégico y unirnos todos para tener un modelo como una nación amazónica dentro de un país que es nuestro país, que es Perú, porque somos una nación, ¿no? Porque tenemos comidas especiales, tenemos cultura especial, industria especial, y el problema más grave, tenemos todos bosques amazónicos que a la vez que se ha vuelto que a la vez que hoy día es una tragedia, tenemos la oportunidad de, por una parte, aprovechar esos 10, 12 millones deforestados para el desarrollo sostenible de nuestro país y de la Amazonía en particular, pero de aportar al mundo nuestro plan, nuestra seriedad y cambiar la historia de lo que estamos teniendo hoy día, que estamos llevando a nuestra Amazonía a una deforestación imparable y con actividades ilícitas que pueden traer una serie de problemas que ya conocemos. Así es. Entonces, por ahí vamos el tema. Bien. Y creo que hay que ser soñador, ¿no? Porque yo soy emprendedor por naturaleza, los emprendedores somos soñadores, pero la idea es hacer realidad este sueño que no es nuestro, lo que hemos encontrado ahí y que lo comparten los gobernadores electos, que nos ha gustado su presencia de ahí, lo hemos felicitado, nos hemos encontrado con ellos en Egipto, y que se han sumado congresistas de diversas bancadas,
incluso amazónicos y no amazónicos, y los líderes de las comunidades nativas impresionantemente conocen más que nosotros lo que es el amor que es a la naturaleza, pero hoy día ya tienen conciencia de la amenaza al mundo. Entonces, si no somos inteligentes, si llevamos un plan estructurado a la próxima COP, ¿no? Yo creo que el mundo va a mirarnos y yo creo que va a poder poner muchos recursos de esos 130 mil millones de dólares, puede poner a un plan seguro, porque lo que falta en el mundo son planes serios, lo que falta en el mundo son planes creíbles, son planes donde haya compromisos y que tenga sobre todo dirección, ¿no? Tengo como una especie de directorio, digamos, con gente de alto nivel y que dé confianza que los dineros que ellos pudieran aportar no van a ser usados para fines que es lo que nos ven a los países pobres, que hay mucha corrupción y eso que hay que pararlo. Entonces, hay que invitar a un directorio, digamos, que maneje esto en fideicomisos, muy bien manejados, con mucha honradez, con mucho patriotismo, con mucha eficiencia, ¿no? Y que duda cabe, es algo que se puede lograr. Vamos a estar muy pendientes entonces del desarrollo del cronograma que usted nos está planteando en lo inmediato en estos próximos meses con este Congreso Amazónico y por supuesto con el inicio pues de actividades por parte de estas nuevas autoridades que usted señala. Han ido pues los gobernadores electos de Huánuco, de Loreto, de Ucayali y esperamos que el compromiso llegue a ellos. Esa va a ser una primera base. Samuel Dyer, yo muchas creo que gracias. Los otros tres presidente del Grupo Pro Amazonía, sí. Pero para afinar, mi esperanza como peruano y como presidente de Pro Amazonía es que todos se plieguen a esta unión y sobre todo tenemos que convencer principalmente al de Madre de Dios, que ha entrado un señor minero, pero que me han dicho que es muy inteligente y es razonable y tiene que ayudarnos por ejemplo, porque lo más grave, aparte que en Ucayali está el 25% de la deforestación de toda la Amazonía, en Madre de Dios es lo más grave porque áreas gigantes están siendo deforestadas por la minería ilegal. Entonces, ese gobernador es clave, ¿no? Porque lo importante, a la vez que esto es una tragedia, el Perú tiene una oportunidad con recuperarlo y posiblemente llevar a su gente a actividades ilícitas, baja emisión y que le lleve alta calidad de vida a toda su población. Pero va a depender de los líderes, ¿no? Y principalmente de los líderes, de los gobernadores, que es lo más clave, que todos estén unidos, los 6 gobernadores y las otras de otros gobernadores también que tienen pedazos de Amazonía no completas, ¿no? Pero todo, si se une este 61%, y somos serios, yo estoy seguro que el mundo le va a poner un plan Marshall y lo primero que tenemos que animarlos es a empezarse a construir ya los trenes para conectar a la Amazonía con la costa. Una oportunidad que esperemos no se vaya a perder. Gracias otra vez a Samuel Dyer por compartir con nosotros estas perspectivas, estas conclusiones esperanzadoras igual de la COP27 y estamos en contacto para una próxima entrevista sobre el desarrollo, como repito, de este cronograma. Gracias, Samuel, por estar con nosotros. Muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad de dirigirme a la población peruana para que tomen conciencia que somos un país amazónico y tenemos que proteger estos bosques. Gracias. Gracias.